Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer paso a paso este lindo vestidito. El vestidito que vamos a tejer en el video es para niñas de 3 a 6 meses, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo vestidito para niñas de 3 a 6 meses. Pero antes no olviden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este vestidito yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana de algodón número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Bueno, aquí para empezar tengo un total de 53 cadenas. El múltiplo de esta cadena de base es de múltiplos de 4 más 1. Ahora, esta cadena sin estirar ni nada también me está midiendo aproximadamente 11 pulgadas, que son más o menos 28 centímetros. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es hacer un punto bajo en la segunda cadena después del gancho. 1, 2 aquí. Ahí vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 52 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la primera vuelta, tengo un total de 52 puntos bajos en esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, estas 2 cadenas no van a contar. Cuando yo les dé el número de puntos al final de cada vuelta, no voy a estar contando las cadenas, nada más voy a estar contando los puntos que están aquí después de las 2 cadenas. Así es que para esta segunda vuelta lo que voy a hacer son 3 puntos altos y en el siguiente punto bajo voy a hacer 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto bajo, vamos a hacer un punto alto. En el segundo, un punto alto. En el tercer, un punto alto. Ahora, en el siguiente punto bajo voy a hacer 2 puntos altos. Este es el aumento. Cada 3 puntos altos vamos a hacer un aumento. Otra vez más, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Van a ser 3, luego 2, 3, 2 hasta terminar. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 64 puntos altos. Ahora, aquí al final terminamos con 4 puntos altos, pero no hice el aumento en este último punto. Nada más terminé con los 4 puntos altos. Así es como vamos a terminar en cada vuelta de aquí en adelante, con estos 4 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 3, vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a girar. Ahora recuerden que estas 2 cadenas no cuentan. Bueno, en esta vuelta voy a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta terminar la tercera vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto 2 puntos altos, 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 3. Van a hacer 4 puntos altos, luego 2, 4, 2 hasta terminar. Continúen, nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 3, tengo un total de 76 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta número 4 voy a hacer 5 puntos altos y luego 2. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto
encima del siguiente, un punto alto, llevo 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente vamos a hacer 2, 1 y 2. Y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta cuarta vuelta. Van a hacer 5 puntos altos, luego 2, 5, 2, 5, 2, hasta terminar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 88 puntos altos. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 2. Vamos a hacer 3 puntos altos, luego 2. 3, 2, 3, 2 hasta terminar la vuelta. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Tengo 1. En el siguiente, llevo 2, 3. Y ahora en este cuarto punto voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta quinta vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 5. Terminé de hacer la vuelta número 5, hasta aquí tengo un total de 100 puntos altos. Me hacen falta 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a trabajar estos 8 puntos altos. No voy a hacer aumento, ya que quiero terminar con un múltiplo de 3. Así es que voy a terminar con 108 puntos. 108 se divide entre 3. Así es que voy a hacer aquí al final estos últimos 8 puntos altos. Y aquí está la vuelta número 5 con un total de 108 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren, me voy a saltar un punto alto y en el tercer punto alto, contando desde el inicio, 1, 2, 3, en este tercer punto alto voy a hacer un punto B. Cada uno de los puntos B va a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercer punto alto lo mismo, un punto B. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto un punto B. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6, donde hemos hecho esta vuelta de puntos B. Aquí al final me voy a saltar 2 puntos altos y en el último voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 6 con un total de 35 puntos B. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora para esta vuelta número 7, adentro de cada uno de los puntos B vamos a hacer un abanico. Y cada uno de los abanicos va a consistir de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Siguiente punto B y repito lo mismo. Un abanico de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta número 7. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 7 donde hemos hecho estos abanicos. Tengo un total de 35 abanicos. Aquí para terminar en la segunda cadena vamos a meter el gancho y vamos a hacer un punto alto. Y así termino la vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 2 cadenas y adentro del espacio de cadena del abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en este mismo espacio. Ahora 2 cadenas
Y en medio de los abanicos aquí vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas, adentro del siguiente abanico, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, en medio de los abanicos, un punto bajo, 2 cadenas, adentro del siguiente abanico, en el espacio de cadena, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, y en medio de los abanicos un punto bajo. Y así vamos a continuar por el resto de esta vuelta número 8. Miren, así es como se mira. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 8. Aquí para terminar hice 2 cadenas y luego hice un punto bajo en la segunda cadena aquí al final. Luego corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, el canesú está terminado, está precioso. Miren qué lindo está. Si ustedes gustan pueden poner un marcador de puntos aquí marcando el frente del canesú. Yo voy a poner 1 porque no me quiero confundir ya que los dos lados se parecen mucho. Así es que yo voy a poner aquí este marcador marcando el frente o el lado derecho del canesú. Este es el lado revés. Ahí está, miren. Está terminado. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a irnos aquí a la vuelta de puntos V que hicimos. Terminamos aquí a este lado y por el lado revés se pueden ver que aquí tenemos la vuelta de los puntos V. Lo que vamos a hacer es, en el espacio que está aquí, voy a hacer 2 puntos altos y luego en el espacio en medio, adentro del punto B, voy a hacer 2 puntos altos. Así es que voy a hacer 2, 2, 2, 2, 2 y así vamos a irnos en medio en esta vuelta. Así es que para hacer eso, vamos a hacer una lazada aquí con el mismo hilo y con el mismo gancho. Aquí terminamos a este lado, así que le vamos a dar vuelta al lado revés y por el lado de adentro, aquí miren, vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada así, ahí, y voy a hacer 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto, 1, 2, 3 y en este mismo espacio un punto alto. Ahí está, miren, tengo 3 cadenas, un punto alto. Ahora miren, adentro del punto B, aquí miren, vamos a hacer estos 2 puntos altos a un lado y en medio vamos a meter el gancho así y vamos a hacer también 2 puntos altos. Ahora en medio de los puntos B, miren, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Otra vez más, en el siguiente punto B, hacemos estos puntos altos a un lado. Ahí, y metemos el gancho así. Y hacemos 2 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a continuar. Adentro del punto B van a ser 2 y en medio de los puntos B, en este espacio, también se hacen 2 puntos altos. Por el lado derecho se mira así. Bueno, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 9. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar la vuelta número 9. Hasta aquí tengo 136 puntos altos. Me hacen falta 3 espacios para terminar. 1, 2, 3. En este espacio que sigue voy a hacer 3 puntos altos en lugar de 2. Aquí quiero aumentar 2 puntos más al modo de terminar con 144 puntos. Así es que en este espacio hagan 3 puntos altos. En el espacio aquí de este abanico vamos a hacer 2. Y en el último espacio voy a hacer 3. 1, 2. El último lo voy a hacer aquí en el punto alto. Miren ahí. Que no hagan mucho. Ahí está. 3. Vamos a ver cómo se mira. Creo que está bien. Miren, aquí teníamos
136, 137, 138, 139, 140, 141, 42, 43, 44. Y ahí está. Tengo 144 puntos altos al final de esta vuelta número 9. Y vamos a ver cómo se mira el canesú. Ahí está. Está bien. Ahora, lo que vamos a hacer para la vuelta número 10 es lo siguiente. Miren, vamos a hacer una cadena, vamos a girar. Encima de este primer punto alto aquí voy a hacer un punto puff. Para hacer el punto puff cargamos el gancho, meto el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada, cargo el gancho, jalo lazada. En total jalamos lazada 4 veces y nos quedan 9 lazadas en el gancho. 2, 4, 6, 8, 9. Ahora vamos a jalar una lazada y vamos a cerrar. Asegúrense de que estas lazadas estén bien flojitas para que cuando cerremos no quede el gancho atorado ahí en las lazadas. Ahora hacemos una cadena y vamos a saltarnos 2 puntos altos y en el tercer punto alto, que es este, miren, 1, 2, en el tercer punto alto voy a hacer un abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer el punto puff. Si es que cargamos el gancho, jalamos lazadas, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada. Tengo 9 lazadas, cierro una cadena. Me salto 2 puntos altos y en el siguiente hago este abanico. Ahí está. Me salto 2 puntos altos y en el tercer punto alto hago un punto puff. Y así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 10. Vamos a continuar alternándonos entre un abanico y un punto puff. Tengo 2, 4, 6, 8, 9 lazadas. Cierro una cadena. Y miren, ahí está. Así es como ustedes van a continuar. Van a hacer punto puff. Se saltan 2 puntos altos y en el tercer abanico. Se saltan 2 puntos altos y en el tercer un punto puff. Y así hasta terminar esta vuelta número 10. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta vuelta número 10. Miren, mi último punto es un abanico. Hasta aquí tengo un total de 48 puntos. Yo estoy contando los puntos puff y los puntos de abanico como un punto. Así es que tengo un total de 48. Ahora, para terminar esta vuelta número 10, lo que voy a hacer es, me voy a ir al inicio de la vuelta número 10 y encima del primer punto, que es el punto puff, me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 10. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es dividir las mangas. Miren, tenemos un total de 48 puntos, como les digo, estoy contando el punto abanico como un punto y el punto puff como un punto, así es que hay 48. Para la parte de atrás, que es esta parte aquí, tengo un total de 12 puntos. Miren, si contamos desde el inicio, aquí es donde terminamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el espacio que sigue puse este marcador. A este lado también tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el espacio puse mi marcador. Ahora, para cada manga tengo 12. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y en el espacio que sigue puse el marcador. Para la parte del frente, porque esta va a ser la parte del frente, tengo 12 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puse un marcador de puntos en el espacio que sigue. Para la siguiente manga también hay 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y para este delantero, que es parte de la parte de atrás, hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Así es como vamos a dividir las mangas. Así es que aquí vamos a comenzar a contar vueltas porque voy a dividir la manga y así les puedo decir cuántas vueltas vamos a hacer de aquí en adelante para el resto del vestidito y vamos a trabajar en forma circular. Por eso nos unimos aquí. Así es que aquí para hacer
la primera vuelta voy a hacer una cadena, ahí está la cadena. Ahora en este mismo punto, encima del punto puff, voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos. En el espacio de cadena del abanico voy a hacer el punto puff, así es que cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada. Tengo 9 lazadas en el gancho, cierro una cadena y así voy a continuar hasta llegar al primer marcador. Ahora para dividir la primera manga vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos para la manga. Y en el punto puff que está después del marcador aquí voy a hacer un abanico. Ahora vamos a continuar con el punto. Aquí me toca hacer un punto puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Estoy debajo de la segunda manga. Desde aquí donde dividimos la primera manga tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Para dividir la segunda manga hacemos 5 cadenas. Nos saltamos 12 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el punto puff que sigue después del marcador hacemos un abanico. Y ahí está, así dividimos la segunda manga. Ahora vamos a continuar con el punto, van a hacer punto puff, abanico, puff. Nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Al final de esta vuelta tengo un total de 24 puntos. Para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta con un total de 24 puntos por todo alrededor. Ahora para la vuelta número 2, miren aquí lo que voy a hacer es tengo este abanico, en el segundo punto alto voy a hacer un punto deslizado y adentro del espacio de cadena un punto deslizado. Ahora en esta vuelta me toca iniciar la vuelta con el punto puff porque el primer punto que estaba aquí era un abanico, así es que tengo que iniciar ahora con un punto puff. Así es que hacemos una cadena y en este espacio de 2 cadenas hacemos el primer punto puff. Este punto consiste de repetir 2 vueltas. Ahí está, una cadena y encima del punto puff hacemos un abanico. Así vamos a continuar con el punto hasta llegar debajo de la manga donde tenemos las 5 cadenas. Así es que continúen, nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy debajo de la primera manga, miren aquí desde el inicio tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora tengo estas 5 cadenas, miren, en la segunda cadena aquí voy a hacer un punto puff. Aquí está el punto puff, lo cerramos. Ahora en la cuarta cadena, esta era la 2, 3, 4. En esta cuarta cadena aquí voy a hacer un abanico. Miren, para aumentar en este punto se tienen que aumentar en 2. Así es que aquí debajo de la manga estoy haciendo el aumento. Y debajo de la segunda manga también vamos a aumentar, al modo de aumentar 4 puntos en esta vuelta. Ahí está. Ahora vamos a continuar con el punto. Aquí van a hacer un punto puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff,
abanico, puff, abanico, puff, abanico. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy debajo de la segunda manga. Miren, desde aquí donde hicimos estos dos puntos debajo de la manga, miren, hicimos un punto puff. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Tengo las 5 cadenas debajo de la segunda manga. En la segunda cadena vamos a hacer un punto puff porque ese es el punto que me toca hacer. Aquí, ese es que un punto puff. Es lo mismo que hicimos en la primera manga. Ahí está, 9 lazadas, cerramos, cadena y en la cuarta cadena, me salto una, en la cuarta cadena aquí hacemos un abanico. Ahora vamos a continuar con el punto hasta terminar. Así es que aquí van a hacer un puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico. Nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Mi último punto es este punto de abanico. En esta segunda vuelta al final tengo un total de 28 puntos. Recuerden que agregamos 2 puntos debajo de cada manga, así es que se hace un total de 28 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora, para terminar esta segunda vuelta nos vamos a ir encima del punto puff y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 2 con 28 puntos. Ahora para la vuelta número 3 me toca iniciar la vuelta con un abanico. Para hacer esto voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Ahora encima del abanico vamos a hacer un punto puff. Y así vamos a continuar para esta vuelta número 3. Bueno, continúen, nos vemos al final de la vuelta número 3. Estoy al final de esta vuelta número 3. Al final de esta vuelta tengo un total de 28 puntos. Mi último punto es un punto puff. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 3 con un total de 28 puntos. Ahora para la vuelta número 4 lo que voy a hacer aquí es voy a cambiar de gancho. Estaba usando este gancho de 3.5, así es que voy a usar este gancho de 4.5 milímetros. Esto es para darle volumen a la faldita. Si ustedes están haciendo este vestidito usando cualquier otro número de gancho, nada más suban un punto más. Así es que vamos a usar este gancho de 4.5 milímetros. Bueno, aquí para continuar voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto y un punto deslizado en el espacio de las dos cadenas. En esta vuelta número 4 me toca iniciar la vuelta con un punto puff, así es que voy a hacer una cadena y en este espacio aquí voy a hacer el primer punto puff. Ahí está, cierro una cadena y encima del punto puff hacemos un abanico. Y bueno, de aquí en adelante el punto es igual, nada más hacemos lo mismo. En los puntos puff hacemos los abanicos y en los puntos abanicos hacemos el punto puff. Bueno, continúen así por toda esta vuelta número 4. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 4. El último punto aquí que tengo es el abanico. Ahora, al final de esta vuelta tengo también 28 puntos. Para terminar esta vuelta de aquí en adelante, cuando tenemos un punto puff al inicio, nos vamos encima y nos unimos con un punto deslizado. Y ahí está, así terminamos la vuelta. Para iniciar la siguiente vuelta, hacemos una cadena y encima del punto puff hacemos un abanico. Y de aquí en adelante se repite el punto, encima de los abanicos se hace el punto puff y encima de los puntos puff se hacen los abanicos. Así vamos a continuar para el resto de esta vuelta.
repitiendo estas dos vueltas. La única diferencia entre las vueltas es cómo se inicia. Si tienen un punto puff, inician con un punto abanico. Si tienen un abanico, inician con un punto puff. Y así vamos a continuar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Y recuerden que al final de cada vuelta vamos a tener siempre el mismo número de puntos, que son 28. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar la faldita del vestidito. Miren qué lindo está quedando. Tengo un total de 16 vueltas. Si ustedes quieren hacer más vueltas para que les quede más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar porque me hacen falta hacer 2 vueltas más aquí del revuelo. Así es que para hacer esto, miren, esta es la última vuelta, la vuelta número 16. Si ustedes le van a agregar más vueltas, asegúrense que la última vuelta sea donde terminamos con un abanico, para que aquí al final nos unamos con un punto deslizado encima del punto puff. Y ahí está, así terminó la vuelta número 16. Así es que ahora para hacer el revuelo del vestidito voy a hacer una cadena. Y miren, aquí tengo el primer abanico. En medio de estos 2 puntos altos voy a hacer un punto alto, cadena. En el espacio de las 2 cadenas del abanico voy a hacer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Miren, hice 3 puntos altos en este espacio separados de cadena. Ahora voy a hacer una cadena y en medio de estos 2 puntos altos voy a hacer un punto alto. Ahí está, cada abanico así lo vamos a trabajar. Miren, punto alto en medio de los primeros 2 puntos altos, cadena, luego 3 puntos altos y 2 espacios de cadena, y en medio de los últimos 2 puntos altos un punto alto, al modo de tener 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y 1, 2, 3, 4 espacios de cadena. Ahora miren, encima de los puntos puff vamos a hacer punto deslizado. Ahora en el siguiente abanico, en este espacio aquí en medio de los puntos altos voy a hacer un punto alto, cadena. En el espacio de las 2 cadenas hacemos punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena. Y en medio de estos 2 puntos altos un punto alto y encima del punto puff un punto deslizado. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos y así es como se mira. Otra vez más, miren, tenemos el siguiente abanico. En medio de los primeros 2 puntos altos hacemos un punto alto, cadena. En el espacio de las 2 cadenas hacemos punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, y en medio de los últimos 2 puntos altos punto alto y encima del punto puff punto deslizado. Y ahí está, así vamos a continuar. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta número 17 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 17. Miren, aquí en medio de estos últimos 2 puntos altos hice un punto alto. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí a un lado. Miren, donde hice la cadena me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 17. Ahora para la vuelta número 18 vamos a girar, no vamos a hacer cadena ni nada, solamente giramos. Y miren, aquí encima de este último punto alto que hice voy a hacer un punto deslizado, y en el espacio de cadena del primer abanico otro punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio de cadena. Ahora me voy a ir al siguiente espacio de cadena y voy a repetir lo mismo, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y eso es todo lo que vamos a hacer en cada espacio de cadena. De nuevo, en el siguiente espacio, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y en el último espacio de cadena, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está, así es como se mira. Otra vez más, miren, para hacer el siguiente abanico me voy a ir al siguiente espacio de cadena y voy a hacer un punto bajo,
3 cadenas, punto bajo. En el siguiente espacio de cadena, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y en cada uno de los espacios de cadena lo mismo. Y ahí está, miren, así es como se mira, está muy bonito. Por el lado derecho se mira así. Bueno, así es como vamos a continuar. Así es que continúen. Nos vemos al final de esta vuelta número 18 para mostrarles ya esta parte terminada. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta. Miren, aquí para terminar me voy a ir encima aquí donde está el punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, esta parte está terminada. Miren, así es como nos ha quedado la parte de abajo del vestidito. Y bueno, ahí está, está muy bonito, me encanta este punto. Miren qué lindo está. Bien bonito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es las manguitas. Miren, yo le voy a poner manguitas a este vestidito. Si ustedes quieren dejarlo así también, no hay problema, pueden dejarlo así. Pero les voy a mostrar cómo hacer las mangas. Lo voy a hacer exactamente como lo hice aquí a este lado. Ustedes van a hacer todo igual. Para hacer la manga vamos a irnos con el gancho original que empezamos a hacer el vestidito, que fue el gancho de 3.5 milímetros. Y nos vamos a ir aquí debajo de la manga. Miren, aquí en medio, donde agregamos estos dos puntos, hicimos 5 cadenas y en el centro aquí dejamos una cadena. Aquí en el medio voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena y luego en este mismo espacio un punto bajo. Ahí está el punto bajo. Ahora miren, nos vamos a ir aquí, miren. En este abanico tenemos este punto puff, que es el punto que hicimos para dividir las mangas. Así es que lo que voy a hacer es, voy a hacer un punto alto de reducción. Miren, voy a meter el gancho aquí en este espacio de cadena de este abanico. Voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho y me voy a ir al primer punto que dejamos aquí para la manga. Miren, es el punto después del marcador y es un punto puff. Encima de este punto puff me toca hacer un abanico, así es que voy a hacer el primer punto alto y el primer punto alto voy a cerrar aquí también estas lazadas que tenía en el gancho. Aquí este punto de reducción lo estoy haciendo porque el espacio que va a quedar entre el punto bajo y el abanico era demasiado grande, así es que voy a agregar este punto aquí para que no quede un hueco muy grande. Sí hay bastantes huecos en el punto, pero esto va a ayudar a que no quede muy grande ese espacio. Y ahora voy a completar el abanico haciendo un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Aquí está el primer punto de la manga, luego voy a continuar con el punto. En los abanicos ya saben, hacemos el punto puff y en los puntos puff hacemos los abanicos. Así vamos a continuar, así es que voy a completar este abanico, luego voy a hacer un punto puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff. Nos vemos aquí al final de la primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy a este otro lado de la manga, esta es la primera vuelta. Miren, aquí está mi último punto, es un punto puff, luego tengo el marcador de puntos. Ahora miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, para que no quede este espacio, vamos a hacer este punto aquí antes de terminar. Así es que vamos a meter el gancho. Perdón, vamos a cargar el gancho, metemos el gancho aquí en este espacio, jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho y nos vamos a ir aquí encima del punto bajo que hicimos al inicio. Aquí vamos a hacer un punto deslizado encima del punto bajo. Ahí, y vamos a cerrar las lazadas que teníamos en el gancho. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta de la manga. Aquí déjenme contar los puntos que tengo. Miren, tengo un abanico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos tengo y el punto bajo que tengo aquí
aquí debajo de la manga. Ahora, para la segunda vuelta no vamos a girar ni nada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a continuar con el punto. Tengo el abanico, aquí me toca hacer un punto puff, así es que voy a hacer un punto puff. Voy a cargar el gancho, jalamos lazada, jalamos lazada, jalamos lazada, jalamos lazada, 9 lazadas, cerramos una cadena y luego voy a continuar con el punto. Voy a hacer abanico, punto puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico, puff, abanico. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Mi último punto es un abanico, tengo 12 puntos por todo alrededor. Para terminar la vuelta nos vamos a ir aquí encima del punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora, ya no voy a hacer más vueltas. Si ustedes quieren hacer la manga más largo, pueden agregar 1 o 2 vueltas más. Yo así lo voy a dejar porque quiero una manga bien corta. Si es que para la vuelta número 3 voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, encima de los puntos puff voy a hacer un punto alto y en los abanicos voy a trabajar 4 puntos altos. Voy a trabajar un punto alto por cada uno de los puntos altos, pero en el espacio de cadena no voy a hacer punto alto, nada más en los puntos altos. Ahí están 2, me salto el espacio de cadena y en los últimos 2 hago 2 puntos altos. Otra vez más, tengo el punto puff, voy a hacer un punto alto. Tengo el abanico, voy a hacer 2 puntos altos. Me salto el espacio de cadena y en los últimos 2 punto alto. Bueno, así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos altos. Tengo 30 puntos altos aquí al final. Para terminar nos vamos a ir encima del punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está. Así termino esta vuelta con un total de 30 puntos altos más el punto bajo que está en el centro. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer una cadena y encima de este primer punto bajo donde hicimos el punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Ahora aquí voy a reducir un poquito la manga. Si ustedes quieren dejar la manguita así sin reducir, nada más vamos a continuar haciendo puntos bajos, pero yo lo que voy a hacer aquí voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en los siguientes 2 un punto de reducción. Meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho, jalo lazada, 3 lazadas, cierro. Otra vez más voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en los siguientes 2 un punto de reducción. Metemos el gancho, jalo lazada, meto el gancho en el siguiente, jalo lazada, 3 lazadas, cierro y así voy a continuar. Voy a hacer 3 puntos bajos, luego una reducción, 3 reducción y así hasta terminar esta cuarta vuelta. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta donde hemos hecho puntos bajos con reducción. Tengo un total de 25 puntos bajos aquí al final. Si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos está bien, no importa. Continúen con la siguiente vuelta. Así es que ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta. Ahora yo voy a continuar con estos 25 puntos, ya no voy a reducir ni nada, solamente voy a trabajar 2 vueltas de puntos bajos, así es que voy a hacer una cadena, voy a hacer un punto bajo en este primer punto, punto bajo en el siguiente y así por todo alrededor haciendo puntos bajos. Yo voy a hacer 3 vueltas, esta sería la segunda vuelta. Cuando terminen ustedes esta vuelta se van a unir al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena y en este mismo punto van a hacer el primer punto bajo y luego van a continuar para la vuelta número 3 de puntos bajos. Bueno, continúen, terminemos de hacer la manguita, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas de puntos bajos. Miren qué linda está la manguita. Aquí nada más me uní el inicio, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ya la manguita está terminada. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado. Ustedes lo van a hacer, yo ya lo hice. Miren, así es como les va a quedar. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí a la parte de atrás y vamos a arreglar aquí esta parte para
agregar un ojal. Así es que vamos a empezar aquí, miren, a este lado. Esta es la parte de atrás, así es que nos vamos a ir al lado derecho donde está este hilo que me sobró. En este punto aquí, justamente en el mismo, que es la primera cadena, cuando hice la cadena, ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Aquí. Y voy a hacer una cadena. Estoy usando el mismo gancho de 3.5 milímetros. Ahí está una cadena. En este mismo punto voy a hacer un punto bajo y luego voy a hacer puntos bajos aquí en esta parte. Aquí no hay una manera exacta de hacerlos. Yo voy a hacer los puntos bajos y luego les voy a decir cuántos puntos bajos tengo. Así es que tengo uno ahí, más bien dos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 puntos bajos. Ahora aquí tengo el punto alto de este revuelo que hicimos del canesú. Así es que voy a hacer puntos bajos agarrando también el revuelo este. Aquí en el siguiente punto. Están 11. 12, creo que está bien. Asegúrense de agarrarlo ahí para que no esté levantado. 12, 13 y en el mero centro aquí 14 puntos bajos. Ahora voy a continuar hacia arriba haciendo 13 puntos bajos, porque este punto bajo es el del centro, el número 14. Ahora voy a continuar hacia arriba haciendo 1 y aquí me voy a asegurar de también agarrar este volante para que no esté levantado y voy a hacer el punto bajo aquí a un lado. Si recuerdan, aquí habían quedado 3 cadenas. Ahí vamos a dejar así. Ahí. No hay una manera exacta, les repito, ustedes van a ver ahí que se les mire bien para que quede un terminado muy bonito. Ahí están. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar hasta llegar aquí a la parte de arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer ese ojal. Estoy aquí por terminar esta parte de la parte de atrás del vestidito. Miren, hasta aquí tengo 12 puntos bajos. Me hace falta hacer uno, así es que aquí voy a hacer 2 cadenas. Este va a ser el ojal y aquí en el punto de cadena voy a hacer mi último punto bajo. Y ahí está. Este espacio que hicimos aquí de 2 cadenas es el ojal y es lo suficiente grande para que este botón que voy a usar pase fácilmente. Ahora, este botón es de 8 milímetros. Yo solamente voy a poner uno. Si ustedes quieren hacer más, entonces pueden hacerlo tal vez aquí. Ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello y esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí hice el último punto bajo. Aquí voy a hacer 3 cadenas, me voy a saltar un punto de cadena y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Así vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Esto es para que quede aquí un terminado más bonito por todo alrededor del cuello. Así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles ya el vestidito terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí por todo alrededor del cuello. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado. Aquí al inicio, ahí donde hicimos el primer punto bajo para hacer esta parte aquí. Y ya esta parte está terminada. Miren, también ya agregué mi botoncito. Y aquí está el ojal que hicimos.
Perfecto, ahí está, miren. Y bueno, si ustedes quieren hacer más ojales aquí, tal vez uno aquí, lo pueden hacer. Después me fijé de que esta parte está un poco larga y que sí necesitan 2 ojales. Así que si no han comenzado su vestidito, agréguenle uno más. Y si no, hagan lo que yo hice. Miren, nada más uní aquí los 2 lados con una hebra de hilo y luego nada más los voy a esconder y nada más voy a dejar esta parte así y no se mira tan mal. Bueno, ahí así lo voy a dejar yo. Y bueno, miren, ahí está el vestidito ya casi terminado. Aquí en esta parte pasé un listón, inicié desde la parte de atrás y si recuerdan, esta es la vuelta de los puntos B. Yo nada más comencé aquí y iba metiendo el listón, uno sí, uno no, uno sí, uno no, en los puntos altos del punto B, y así fue como hice esta parte. Aquí es opcional si ustedes no lo quieren hacer y lo quieren hacer aquí en la vuelta antes de los puntos B, también lo pueden hacer. Y bueno, ahí está, en el centro le puse este moñito. Ya los moñitos ya saben de que yo nada más los busco en YouTube cómo hacer moñitos y eso fue lo que yo hice. Pueden hacer lo mismo. Estas florecitas ya vienen así hechas, los compré en Michaels. También las venden en Walmart o en Joann's y nada más se pegan ahí. Asegúrense de coserlas bien para que no se vayan a destrabar. Y ahí está, el vestidito ya casi está terminado. Una cosa que he notado es de que el revuelo que le hicimos al canesú casi no se nota, así es que vamos a hacer una vuelta más. Esto es opcional, ustedes si no quieren hacerlo no pasa nada, yo lo voy a hacer. Así que bueno, aquí lo que vamos a hacer, miren, nos vamos a ir a la parte de atrás y esta vuelta la vamos a trabajar del lado revés hacia afuera. Este es el lado revés de este revuelo que le hicimos aquí al canesú. Así es que es la parte de abajo aquí. Miren, aquí quedó un punto bajo al final. Ahí voy a meter el gancho. Si por alguna razón ustedes no lo encuentran, no pasa nada. En el espacio de las 2 cadenas también pueden hacerlo. Yo aquí tengo el punto. Déjame ver. Ahí está el punto, miren. Así es que yo voy a usar este gancho de 3 milímetros. Como les digo, esta lana que voy a usar es un color rosa y es un poquito más delgada. Dejen un poquito de hilo así largo para que cuando terminemos esta parte se pueda esconder por el lado de adentro y no se note. Miren, ahí voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, aquí hice 3 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer un punto deslizado, 3 cadenas. Aquí, miren, en el espacio de estas 3 cadenas voy a hacer punto deslizado, 3 cadenas y en este mismo espacio de 3 cadenas otro punto deslizado, 3 cadenas. En el siguiente espacio de 2 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en el siguiente espacio de cadenas, 3 cadenas y de nuevo en el espacio de las 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en el espacio de las 2 cadenas, 3 cadenas, punto deslizado. Y así es como vamos a continuar, miren. Así es como se mira por el lado derecho. Miren qué lindo está. Creo que como que resalta más aquí este revuelo y eso es lo que yo quiero, que resalte un poco más. Y así voy a hacer por todo alrededor. Bueno, continúen. Nos vemos aquí a este otro lado ya cuando hemos terminado para mostrarles ahora sí ya el vestidito terminado y darles las medidas también. Nos vemos entonces. Ok, estoy por terminar esta última vuelta. Aquí nada más voy a irme donde está este último punto y voy a hacer un punto deslizado. Corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada y ahora nada más asegúrense de esconder su hilo hacia adentro. Ya este lado ya lo hice, así es que pueden hacer lo mismo aquí a este lado y esta parte está terminado y miren qué lindo está. Creo que se mira mejor porque ahora el canesú resalta más y está precioso. Y bueno, ahí está el vestidito, ya está terminado, me encanta. Aquí está la parte de abajo. Si ustedes gustan también pueden pasar un listón aquí en el centro por la primera vuelta del punto que hicimos, por todo alrededor lo pueden hacer también. O si no, hacer lo mismo que yo hice. Y bueno, así es como se mira por la parte de atrás.
Miren, ahí está. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas del vestidito ya terminado. Miren, la sisa está midiendo aproximadamente 11.5 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. El pecho está midiendo aproximadamente 23 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas. De largo, miren, desde acá arriba del hombro hasta el final, está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 14.5 pulgadas. Ahora, el largo de la manguita, miren, desde acá del cuello hasta el final de la manga, está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5.5 pulgadas. Así que basado en esas medidas, este vestidito es para niñas de más o menos 3 a 6 meses. Ahora fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeño, ya saben, usando un gancho más grande o más pequeño, desde más o menos una bebita recién nacida hasta más o menos 9 a 12 meses. Asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También, si quieren hacer este vestidito como para bautizo, pueden hacerlo más largo y les va a quedar un vestidito precioso. Yo no lo hice así porque en realidad es lo mismo, lo único que tienen que hacer es hacerlo más largo. Y bueno, ahí está, el vestidito está terminado, está precioso, me encanta cómo se mira. Coméntenme y díganme qué ustedes opinan. La mantita ya la estoy haciendo, así es que estén pendientes. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.